Cuando estamos aprendiendo a hablar inglés y alguien nos hace una pregunta, es muy común que normalmente después de la pregunta nos quedemos unos segundos como um, y hagamos ese well. Eso es normal, pero tenemos que evitarlo, sobre todo cuando ya vamos avanzando. Al inicio, pues obviamente va a ser muy normal, pero cuando ya vamos avanzando un poquito en nuestro inglés, tenemos que evitar esos silencios incómodos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos empleando una técnica que son frases de inglés que tú vas a decir, que no tienes que pensar, pero que mientras las dices, aprovechas esos 3, 4, 5 segundos para armar la frase que vas a decir. Esto te sirve muchísimo, por ejemplo, en entrevistas de trabajo. Esto te sirve muchísimo cuando estás teniendo un one-on-one, estás hablando con una persona en inglés. Y hoy te voy a mostrar precisamente cómo evitar esos silencios incómodos cuando quiero responder en inglés y quiero ser un poco más fluido. Entonces, vamos a usar, por ejemplo, esta frase. Una frase muy común que nos pueden hacer cuando estamos en una entrevista de trabajo, ¿cierto? Y esa frase es, how do you see yourself in 5 years? ¿Cómo te ves a ti en 5 años? Entonces, si uno no tiene eso en la cabeza, si uno nunca ha pensado eso, que la mayoría de veces nunca lo hemos pensado, es muy común, por ejemplo, que en una entrevista de trabajo me digan, how do you see yourself in 5 years? Y que uno diga, 5 years. Y eso obviamente va a demostrarle al otro, esta persona no está preparada en su inglés para este reto. Entonces te voy a enseñar algunas técnicas y luego vamos a hacer un juego para que podamos tener esto un poco más solucionado. Entonces, how do you see yourself in 5 years? Yo necesito pensar, bueno, en 5 años, ¿qué voy a estar haciendo? Puedo usar ciertas frases que me van a ayudar, como por ejemplo, that's a good question. I haven't thought about it, but I would say, y yo ya, después de haber dicho eso, puedo empezar a cuadrar mi frase. I would say that I would love to be in a higher position in my job. Desearía estar en una posición más alta en mi trabajo. Pero todo esto después de haber pensado, that's a good question. In 5 years. Okay. I would say that in 5 years, bla, 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 bla. Pero lo importante es que no te quedes callado ni callada. Que no digas ese 5 years. Porque obviamente eso demuestra poca fluidez. Entonces, vamos a usar conectores en frases como este que te acabo de mostrar. Wow, that's a good question. Si quieres lo puedes repetir, aunque no es muy recomendado. That's a good question. How do I see myself in 5 years? All right. I haven't thought about it, but I would say. ¿Qué dice acá? Esa es una buena pregunta. No lo había pensado, pero yo diría que, y ya, comienzo a decir. Mire que funciona muy bien en español. Si en español alguien me dice, ¿qué piensas hacer en 5 años? Yo digo, es una muy buena pregunta. No me había pensado o no lo había pensado de esa manera, pero yo creo que en 5 años sería un momento perfecto para mí para ta. Lo mismo vamos a hacer en inglés. That's a good question. I haven't thought about it, but I would say blah, 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 blah. And then you answer. Otra forma podría ser, that's a tricky one. I guess if you ask me this, I would say that. Miren que yo aquí ya estoy haciendo tiempo, pero no me estoy quedando callado, estoy hablando para responderle a la otra persona, diciéndole, bueno, esa pregunta está difícil, pero si me preguntas esto, yo diría que, y ya comienzo a responder, well, that's a tricky one. I guess if you ask me this, I would say that in 5 years, I would be married and I would started a family already. Yo me habré casado y habré comenzado con una familia. Ya comenzaré a hablar, pero miren que no estoy dejando esa brecha de silencio entre quien me pregunta y mi respuesta. No me quedo como, sino que empiezo a decir cosas como, wow, that's interesting. That's a very interesting question. Okay, let me answer. Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Déjame responderte y yo ya comienzo a hablar. Otra, por ejemplo, podría ser, it's funny because I was thinking about this the other day. Let me answer this with a story. Entonces, bueno, es gracioso porque yo estaba pensando eso el otro día. Si no estabas pensando eso el otro día, no importa.
pero al menos estás diciendo algo fluido, algo chévere para que la otra persona esté ahí como muy atenta. Entonces, it's funny because I was thinking about this the other day. Let me answer this with a story. When I was a kid, I always knew I was going to be a teacher. Cuando yo era un niño, yo siempre soñé que... O sea, yo ya comienzo a contar una historia y ahí me voy acomodando. Si me están entendiendo, lo importante de esto es no quedarse como... porque eso es horrible y no podemos permitirnos eso. Ojo, no podemos permitirnos eso cuando ya tenemos un inglés un poquitico mejor. Cuando estamos arrancando, pues obviamente nadie me va a hacer esta pregunta cuando estoy arrancando porque pues soy un estudiante básico y no me voy a someter a un interrogatorio o a una entrevista en donde me van a preguntar ese tipo de cosas. Otra más. Wow, this question really got me off guard. It is a good one. Okay, I have to say that. Como, bueno, esta pregunta me tomó con la guardia baja, ¿no? Pero es una buena pregunta. Yo diría que, y comienzo a responder, ¿vale? Todas estas claves que les estoy dando es como relleno ese espacio para que mi cerebro piense, ¿sí? A mí me hacen una pregunta, ok, why do you want to work here? ¿Por qué quieres trabajar aquí? Why do you want to work here? Y yo digo, well, obviously this is a very good place to work. But if you ask me, I would say, entonces yo digo, bueno, obviamente este es un excelente lugar para trabajar, pero si me preguntas, yo diría que entonces yo hago ese espacio. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a hacer un juego en el cual voy a mostrarles diferentes preguntas y voy a darles ejemplos de cómo las respondería yo. Y quiero que ustedes en casa también empiecen a pensar, bueno, ¿cómo respondería yo esta pregunta? Así que vamos a hacerlo. Bueno, entonces vamos a hacer este juego que se llama Spin the Wheel o pon a rodar la rueda. Es una rueda que tiene varias preguntas, así que voy a ponerla a rodar a ver qué pregunta me sale y cómo la responderíamos. Entonces, name your first pet. Entonces, digamos que esta es una pregunta sencilla porque, pues claro, te vas a acordar de una, pero lo que no vas a decir es, name your first pet. Tú vas a decir, Rusty, o Jessie, o Pequitas, porque obviamente eso demuestra muy poca capacidad de hablar. Entonces, name your first pet, obviamente es un recuerdo bonito, entonces tú puedes decir como, oh, my first pet, yeah, I remember like it was yesterday. My first pet was a dog. We loved him. And his name was Johnny. Miren que yo estoy diciendo, mi primera mascota la recuerdo como si fuera ayer, etcétera, etcétera. Estoy dando un preludio para hacer una respuesta bonita. No, no que, name your first pet. Caquita. No, sino que voy a decir, it was a beautiful bunny. I love bunnies and I always have. My first pet was a bunny and his name was blah, blah, blah. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a eliminar esa y vamos a practicar con otra diferente. A ver qué nos sale por acá. ¿Qué otra pregunta nos sale? You'll feel you know English when. You'll feel you know English when. Tú sabrás que sabes inglés cuando. Entonces tú dices, okay, I really want to learn English and I really want to speak English well. So I will, entonces ahí repito la pregunta. Miren que hice un pequeño preludio y dije, bueno, yo sé que realmente amo el inglés y realmente quiero hablar muy bien inglés. Y ahí repito la pregunta. I'll know that I speak English well when I am able to read very advanced books. Because I love books. I love The Hobbit. I love Grapes of Grass. I love a lot of books, and I know I will know English very good if I'm able to read those books. Entonces, miren que yo hice un preludio y dije, no, yo sé cuando pueda leer bien mis novelas, cuando yo lea esta y esta y esta novela. Entonces, estoy dando un preludio, estoy dando una muy buena respuesta en vez de quedarme, inglés, cuando, I don't know. Vamos a hacer otra pregunta diferente. Y esta quiero que les voy a dar unos segundos para que ustedes la respondan ahí en casa. ¿Cómo la responderían? Ustedes ahí en casa, ¿cómo la responderían? A beach or forest.
Piensen ustedes cómo lo responderían, sin quedarse, no. ¿Qué dirían? ¿Cómo empezarían? ¿Mm? Así es como yo lo haría. Yo diría, oh, both places are great. Ambos lugares son geniales. Mientras voy pensando, both places are great. But if I had to choose, si yo tuviera que elegir, if I had to choose, I would go with, yo me iría con, I would go with a forest. Because beaches are fantastic, but I'm not a big fan of the sun. Las playas son fantásticas, pero no soy muy fanático del sol. That's why I would love to be in a forest. Es por eso que me gustaría estar en un bosque. Miren que hice un preludio, dije que las dos son muy buenas, pero etcétera. Hagámoslo con una más para que nos quede completamente claro este tema. Ahora, ¿cómo la responderían ustedes en casa? One word that you are proud you can pronounce it. Una palabra que tú creas que te sientes orgulloso por pronunciarla. ¿Qué dirías? Entonces, si no puedes pensar en una y tú te quedas como one word, si no, entonces no te quedes callado, no te quedes pensando y piensa en cualquier palabra, cualquiera. Entonces yo diría, oh, one word. Okay, I remember when I first said path, path, because it has this TH sound, path, which is sendero. Oh my God, when I said the first time path correctly, I felt so proud. No se queden pensando, sino que digan, ah, bueno, qué palabra es como medio difícil que yo sé, voy a decir esta y va a ser mucho mejor. Un ejemplo más para que nos quede absolutamente claro. Vamos a ver esta, a ver cuál nos sale. ¿Ok? Something that you must do every day. Entonces no sé qué es. Entonces, ¿yo qué voy a decir? No, yo hago demasiadas cosas todos los días, pero una que hago diario es, well, I do a lot of things every day. I'm a very busy person. But something that I must do every day is to get my daughter dressed up for school. Vestir a mi niña para el colegio. Eso es algo que tengo que hacer todos los días. Entonces, miren entonces que ahí podemos encontrar diferentes formas de poder lograr esto que les estoy diciendo, que es finalmente ser fluidos y hablar de la forma correcta en inglés. Espero que les haya gustado muchísimo esta clase, que lo practiquen, sobre todo practicarlo y con toda seguridad que les va a ir muy bien. See you later, my friends.